Participaste en la gala Reina Drag de Madrid, en cuya segunda temporada resultaste ganadora. ¿Cómo fue tu experiencia en el concurso ese? Pues la verdad que fue muy guay. A mí, quienes nos movemos en el mundo del drag, al final es un poco, pues viene todo hilado de lo que hablábamos, ¿no? Al final, sobre todo cuando eres nueva, quieres buscar oportunidades. Y por suerte o por desgracia, no hay oportunidades. Por ejemplo, aquí en Extremadura hay muy poquitos locales donde se hagan algo. De hecho, pues al final aquí en Don Benito, yo creo que soy la primera travesti que trae algo más allá de que sean despedidas de soltero esporádicamente, ¿no? Entonces, empezar a hacer escuela y empezar a crear espacios y shows, la verdad que es algo muy bonito que estoy disfrutando un montón. Pero, por ejemplo, en ciudades más grandes, donde ya sí que hay algo, como en Madrid, pero muchos de esos locales están regentados por drags, entonces al final las que pueden vivir de esto y trabajan allí todas las semanas, pues son gente que ya lleva mucho tiempo. Entonces cuando empiezas cuesta abrirse hueco, ¿no? Al final, como todo el mundo del arte, si no tienes padrino, el talento muchas veces se queda a un lado, sí, ¿no? Y la verdad de que empezasen también, fue todo con la pandemia también, el buscar un ocio diferente, que locales y promotores de fiestas empezasen a apostar un poco más por esto y tal. Es como una oportunidad muy chula, sobre todo pues eso, para la gente que empezamos, ¿no? Al final, me repito un poco, pero es que claro, yo nací siendo fan de un concurso, entonces para mí los concursos, me llego a apuntar a concursos hasta en Málaga, ¿sabes? Vine aquí en Extremadura, o me he ido a Ciudad Real también a hacer concursos porque es algo que disfruto, porque al final es un poco la manera de presionarte y trabajar. Los diamantes se pulen bajo presión, ¿no? Entonces al final a mí eso me motiva. A mí es una parte de trabajo y dices, hostia, toda esa presión, tal, que te juzguen, que al final tienes que ser consciente de que, bueno, que al final cuando te presentas a un concurso, el arte es un poco subjetivo, ¿no? Y al final no eres más válida o menos por quedar en una posición mejor o peor, porque al final la gente que te juzga está ahí juzgando bajo su opinión. Pero a mí es algo que me gusta. Al final creo que por suerte tengo los pies en la tierra y soy consciente de que corres el riesgo de pues, que haya alguien mejor que tú o peor o lo que sea, pero valorar que tú estés satisfecho. Al final da igual la posición que consigas mientras que tú estés satisfecho con lo que haces, ¿no? Al fin y al cabo es una forma de aprender. También. Exactamente, sí. Y la verdad que muy guay, me sirvió mucho para eso, para ponerme bajo presión. En esa época también trabajaba en una tienda de 40 horas, fines de semana, todo, y fue un mes, porque además fue en verano, de tirarme horas, 3 semanas, 4 seguidas, sin dormir prácticamente, y hasta las tantas preparando los shows, ¿no? Pero es algo que muy disfruté mucho. Además fue la primera vez, no, bueno, fue la segunda vez que venía mi familia a verme, mi madre, algunas de mis tías, como familia más cercana, ¿no? Y estuvieron en la final del concurso, entonces pues poder demostrar también un poco a tus seres queridos que desde que yo empecé me han apoyado siempre, pero que estén ahí y que reciban esa validación que tú también estás recibiendo, es como muy guay. Muy bonito. Y la verdad que la sala en la que hicieron el concurso y los promotores del concurso también hay gente a la que te doy mucho. ¿Y has participado en algún otro concurso aparte de este? Sí. Estuve el año pasado en un concurso en Ciudad Real, en el que, bueno, solo había 3 premios, yo no estuve ninguno, pero no sabemos las posiciones de los demás, pero bueno, fue una experiencia diferente, fue en un teatro, fue algo pues, que organizaba una asociación de carnaval también, de allí una comparsa de allí. Fue chulo, la verdad que me lo pasé muy bien, y actuar en un teatro tan grande como el Teatro Quijano de allí de Ciudad Real fue una experiencia muy chula, conocí a gente muy guay. Y lo más reciente fue a principio de año, enero o febrero, en Estepona, en un local que se llama El Escenario. Yo estaba en casa, dije, un concurso, ay mira, pues conozco a muchas amigas travestis en Málaga que no tenía el gusto de conocer, además Málaga es un sitio donde veraneo, tengo casa, venga, vamos para allá. Yo pensaba también que Estepona y Málaga, pues como allí está todo al lado, dije, 1 hora y pico en coche, madre mía. Pero bueno, por suerte eran como varias galas eliminatorias, tú pasabas a la tuya y si ganabas tu eliminatoria pasas a la final.
Fui a mi eliminatoria, me lo pasé súper bien, la gente allí me trató mogollón de bien. Al final yo era la que era de fuera, ¿no? Porque todo el resto de concursantes eran de Málaga, Estepona o de la zona y medio conocidas, ¿no? Porque al final pues, ya habían estado allí actuando, o eran amigas de amigas. Pero wow, hubo, aparte del voto del jurado, hubo voto del público y mucha gente me votó a mí. Salí ganadora como voto del jurado y como voto del público. Y al final son esas cosas que dices, mira, me he pegado la paliza, sé que voy a un show y me pagan fatal, pero cuando haces algo de corazón, como es en este caso para mí lo que es el drag, ese cariño que me llevé esa noche del público, fue un lujo. Pasé a la final, por desgracia tuve muchas complicaciones la semana de la final y no pude asistir, me quedé con muchas ganas, siento ahí la espinita clavada de que necesito volver allí aunque ya no sea por el premio, porque al final eso es lo de menos, porque al final el gasto de energía, tiempo, la inversión, sobre todo la gasolina que hice, el premio no me lo va a compensar, pero simplemente quería mostrarme y pues eso, pues llevarme ese amor y disfrutarlo, exacto. Entonces solo tengo la espinita esa de todo el amor que me dieron en la semifinal, volver otra vez allí a actuar, que ya sé que me han dicho que tengo las puertas abiertas cuando quiera, y pues eso, devolver este cariño, ¿no? Que me dio la gente ese día. Y ya está, creo que no he hecho algún concurso más, pero vamos, como si me llaman para el de la tele o para el que salga, si, que vengan, a mí es algo que lo disfruto. El trabajo sobre presión, luego llega ese día o esa semana que estás preparándote y dices, ¿qué he hecho? ¿En qué momento me apunté? Bueno, pero luego lo disfrutas, luego esa presión saca cosas muy guays cuando trabajas esa presión. Eso es bueno. ¿Cómo ves la realidad del colectivo LGTBI en la actualidad? Es una pregunta difícil porque la verdad que yo vengo de estar 10 años en Madrid y parece otro mundo muy diferente a lo que llevo este año y medio que llevo aquí de seguido en Don Benito. Como muy diferente. Ha cambiado mucho de cuando yo vivía aquí con 15, 16 años a lo que hay ahora. Veo una mejoría comparándolo con fuera del ámbito rural extremeño, pero creo que queda mucho por hacer. Al final, centrándonos en Extremadura, porque al final, bueno, por suerte o por desgracia, hay otras ciudades en España que son más grandes que Madrid, que todo pasa más desapercibido, hay mucho más movimiento, lo que conlleva que al haber más movimiento en cuanto a ocio, en cuanto a asociaciones, en cuanto a gente visible, se visibiliza más, valga la redundancia, entonces hace falta, o sea, se acepta más, ¿no? Por esa regla de 3. En cuanto a Extremadura, creo que hay mucha gente más visible que cuando hace 15, 16 años, pero queda mucho por hacer. Yo noto que la gente sigue con el miedo de mostrarse abiertamente. Necesitamos referentes en Extremadura, hay asociaciones, hay mucho movimiento asociacionismo, pero bueno, tú que también formas parte de asociaciones, la participación, no sé qué pasa, no sé si es aquí en Don Benito, si es en la zona Vegas Altas, si es en toda Extremadura, pero la participación, sobre todo juvenil, cuesta un montón sacarla adelante. Y entonces, claro, si no hay gente participando y no tenemos opción a trabajar sobre ello, no se puede avanzar. Entonces yo creo que tener el compromiso de la gente. Exactamente. Entonces, bueno, creo que hay mucho trabajo por hacer. Pero bueno, hay movimiento, hay intenciones, hay muchas asociaciones. Aquí en Don Benito tenemos Don Benito Orgullosa. Yo me siento orgulloso también y orgullosa como kiwi de estar trayendo también el Loco Bombo, de estar trayendo shows que al final es ocio, pero al final no deja de visibilizar. Yo al final voy a trabajar cuando voy en drag, no voy así muchos días porque es una incomodidad, sobre todo ir en tacones, pero voy maquillado. Yo desde mi casa al local voy maquillado y la gente ya te mira y al final yo, por suerte, las miradas o las críticas o el bla 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 me la suda. Entonces al final es visibilidad, o sea, al final es una forma de estar haciendo política entre comillas, no estar bastante visible y estar luchando por lo diferente. En este sentido, lo que hablábamos de visibilizar y la mirada y tal, la educación es algo más que matemáticas y palabras. Las escuelas tienen que ser inclusivas si queremos que la sociedad sea verdaderamente inclusiva. Más de la mitad de los jóvenes LGTBI han sufrido acoso escolar.
¿Qué crees tú que se puede hacer para evitar ese acoso LGTBI fóbico? Se podrían hacer muchas cosas, pero claro, ¿hablamos de lo que creo que va a pasar o de lo que está visto que está pasando? Al final hay un trabajo de base que no sé por qué pasa. O sea, no sé por qué pasa. Para mí, por ejemplo, uno de los mayores problemas que tenemos en este país son los medios de comunicación. No entiendo, por ejemplo, en el tema trans, la ley trans y todo el revuelo que hay últimamente, no entiendo cómo medios de comunicación dan pie y dan espacio a ciertos tipos de personas. Coño, lo que está pasando con la ley trans, ¿no? Se está diciendo que si hay un problema, de que si está mal enfocada, de que está dando pie a que la gente se confunda o que gente utilice la ley de una mala manera, y en vez de llevar a gente realmente que está sufriendo y que realmente te puede explicar por qué es necesaria esta ley, porque lleva años de espera para hormonarse, si quiere hormonar, para cambios de género y de nombre en el DNI, estás llevando a la gente que se está queriendo aprovechar, como hace unos meses todos los militares o creo que eran militares que aparecieron, sí, que querían cambiar de género y no sé qué, y simplemente pues uno por la custodia del niño, por cosas que no son realmente el problema. Obviamente la ley puede tener sus cosas buenas, en concreto la ley trans podría tener sus fallos, está claro, pero como todas las leyes, exactamente, todas las leyes no funcionan de un día para otro, tienen que pasar un tiempo hasta que se vean qué fallos, que funcione y que no, pero es que eso ha pasado con todas las leyes, lo que pasa es que tenemos un afán en este país muchas veces en coger a los más desfavorecidos y como no se pueden defender, vamos a hacer leña del árbol caído y yo creo que es el principal problema. Al final se está dando una imagen de una ley que es muy buena y muy necesaria, que lo único que está haciendo es criminalizar más a las personas que lo sufren y por ende los datos te lo dicen, las mujeres trans son las que mayor tasa de que no tienen trabajo, de que eso está a la orden del día, pero ya yéndonos a cosas más de la vida cotidiana, ¿sabes? El que más desempleo sufren, por ejemplo. Tenemos que cambiar, al final viene mucho también de base de lo que se hace en casa, ¿no? Yo por suerte, por desgracia, este último año trabajando en la asociación hemos hecho muchos talleres en institutos y en colegios y yo en muchos colegios me he llevado sorpresas con actividades que son rollo cuentacuentos, hablando de diversidad, de personas gays, trans, incluso personas racializadas y tal, de que los niños en la clase han respondido mucho mejor a muchas cosas que una persona de 30, 40, 50, 60 años reaccionaría, ¿sabes? O las reacciones negativas que tenías de los niños o que yo he visto de niños, te lo decían de una cosa, con unas palabras que dices, esto no está saliendo de este niño, esto lo ha escuchado en casa, en algún sitio, ¿no? Pero al final yo creo que bueno, que por suerte o por desgracia creo que en cuanto a la educación queda mucho por hacer, tanto en centros educativos como en casa. Y que, vamos, ya no solo con el colectivo, sino en general. Pero en bueno, definitiva, la familia, el profesorado son una parte importante de mejora del colectivo. El 28 de junio es el Día Internacional del Orgullo. ¿Cuál es el mensaje que el movimiento LGTBI transmite ese día? Que claramente no es el festivo. Exacto, que no, al final yo creo que es una lucha que llevamos teniendo muchos años. De hecho, yo este último año la he experimentado a raíz de estar haciendo un trabajo más de participación en una asociación, ¿no? Al final, ¿cómo llegas a la gente para que la gente participe de algo así? ¿Cómo puedes atraer a la gente? Al final, cuando tú quieres atraer a gente, tienes que hacer algo llamativo. Entonces, yo creo que al final, por suerte o por desgracia, la celebración del orgullo, como la concebimos ahora mismo, como cualquier persona ajena al colectivo la concibe como una excusa para festejar y que no entienden que sea necesario tener un día del orgullo LGTB
la típica pregunta, ¿no? De, es que no hay un día del hetero. Bueno, amor, es que tú no la necesitas. Es que a ti nunca te han hecho bullying por ser maricón. O, claro, no te han hecho bullying por ser hetero. No has tenido que salir del armario con tu familia diciendo me gustan las tías, soy un tío, me gustan las tías, o soy una tía, me gustan los tíos. No has tenido que justificar que te gustasen cosas y porque no has tenido esa desgracia, por ejemplo. A día de hoy, tu mera existencia como individuo no sigue estando penada con cárcel en países que actualmente, a 2024, sigue habiendo países en nuestro mundo, la Tierra, no en Marte ni en la Tierra, donde estamos, en nuestro planeta, donde la homosexualidad sigue estando penada con cárcel, incluso con pena de muerte. Simplemente tú por ser y por existir te puedes meter en la cárcel. Tienes que ir con miedo a que te encuentres con alguien que no te acepte y te pueda dar una paliza. Coño, yo creo que son excusas suficientes como para que sea necesario, aparte de que creo que algo que no deberíamos perder, sobre todo en el colectivo, es que al final lo que hemos conseguido, lo hemos conseguido luchando, y rememorar todos los días, ¿no? Pero ese día en concreto, el día 28 de junio, rememorar la historia y por qué es ese día en concreto, y no perder los referentes que hemos tenido anteriores a nosotros, que para que yo pueda andar por la calle han ido mucha otra gente más sentando las bases y mostrándose visibles y llevándose palizas. Entonces creo que simplemente por el mero hecho de ese mensaje, ¿no? De recordar a toda la gente que ha estado andando para que nosotros podamos correr, como se suele decir, no deberíamos de perderlo. Aparte que, bueno, que es eso, que al final el mensaje está ahí, la necesidad de ser visibles. Deberíamos ser visibles todos los días y lo somos. Hay muchos más días también muy importantes, como el 17M, que es el día contra la LGTBI-fobia. Que el mensaje es el mismo. El mensaje al final es ser visibles, decirle al mundo estamos aquí, quieras o no, ¿no? Pero sí, sobre todo, días puntuales, recordar toda la historia que viene de atrás, que los derechos que tenemos ahora del colectivo no venían escritos ya en ningún sitio. No nos lo han regalado. Exactamente. Y seguiremos luchando por ello. Total. ¿Qué son la homofobia, la bifobia y la transfobia? ¿Qué son? Pues excusas de mierda para justificar comportamientos de mierda al final, ¿no? Al final, bueno, pues etimológicamente la palabra fobia indica un temor, horror, un desagrado hacia algo, y todos los prefijos, homofobia, bifobia, transfobia, son los prefijos que se utilizan para describir a ciertas características de personas del colectivo. Irracional a personas que son diferentes a ti, que no tendría por qué darse, ¿no? Ojalá no existiesen esas palabras y no tener que decir este es un problema y está aquí, pero por desgracia existen. Y pues nada, están ahí, hay que seguir luchando contra eso, porque al final, bueno, no hay que olvidar que hasta hace poco, relativamente, ¿no? Incluso la homofobia se consideraba una enfermedad. Eso es algo que también ha conseguido la tan mala ley trans, que también ha sido despatologizar a las personas trans como enfermas. Amor, no, ninguna persona del colectivo estamos enfermos. No. Entonces, al final yo creo que es ir por ese camino, ¿no? Intentar sacar todas esas malas palabras y todo ese mal contexto, intentar acabar con ello de esa manera, pues al final no queda otra que mostrarse visible. En definitiva, las personas LGTBI somos, estamos, existimos igual que otras. Al final yo creo que mucho de ese odio viene de la envidia de que nosotros al final somos libres, por muchas piedras que nos hayan puesto en el camino, muchos puñetazos que nos hayamos llevado, seguimos todavía teniendo el valor de mostrarnos abiertamente, ¿no? Entonces yo creo que muchas de esas personas, mucho de ese odio viene de la envidia de... No te digo que tengas una homofobia interiorizada porque hayas querido probar con algún tío y no
no hayas sido capaz. Pero al final, yo que sé, cosas tan claras como que tú has sufrido bullying por tu cuerpo, por llevar gafas, y no haber sido capaz de pequeño de superarlo, o a día de hoy de superarlo, y ver que personas con problemas mucho mayores sí que lo son, yo creo que mucho de ese odio viene de ahí, de esa envidia de no ser capaz de superar los problemas que tienes. Por ello es importante también el 17 de mayo, como bien has dicho, Exacto. que es el Día Internacional contra la Homofobia, la Transfobia y la Bifobia. Que bueno, al igual que el Día del Orgullo, es visibilizar y seguir luchando por eso. En 2018 se puso en marcha en Don Benito, aquí, la Oficina de Atención a Personas y Familiares del colectivo LGTBI+, donde has trabajado y donde has llevado a cabo acciones y actividades encaminadas a visibilizar el colectivo, como bien has dicho, y ayudar en la prevención del acoso LGTBI-fóbico. ¿Han sido muchas las personas que lo han solicitado? ¿Eran jóvenes? ¿Eran más mayores? Que nos encontramos poco, por suerte o por desgracia. Después de un año, casi año y medio trabajando en Don Benito Orgullosa y estando a cargo un poco de la oficina, del punto de atención para personas LGTBI y su entorno, te das cuenta de que hay mucha gente que te necesita, pero no tanta como la gente que visiblemente tú ves. Pues lo que hablamos un poco de la participación, ¿no? Te llegas a hacer la pregunta de decir, ¿es porque no es necesario, porque la gente no necesita esa ayuda, porque no tiene problemas? ¿O sigue habiendo un miedo a mostrarse visible, a participar o a que te asocien, ¿no? Y es un poco que no sabes cómo hacer, cómo actuar. Pero luego a la hora de verdad es que hemos llegado a atender a todo tipo de gente, o sea, cualquier persona que lo necesite. Yo sí que al final todo el trabajo que hacemos intentamos centrarlo en el entorno. O sea, yo este año lo que más he aprendido es la idea de que como persona LGTB yo ya sé lo que sufro, yo ya sé lo que sufre el colectivo, yo sé lo que es sufrir bullying, sé lo que no hacer para lo que no hay que hacer para conseguir que alguien no sufra bullying. Pero, o sea, el mensaje no es realmente para las personas del colectivo. Al final yo creo que la ayuda más importante es para el entorno de las personas, que las personas y los familiares que tienen a un familiar o a un amigo del colectivo LGTBI les quieran hacer sentir a gusto y visibles y que tengan la capacidad de no esconderse, creo que al final son los que más necesitan la ayuda para poder ayudar a esa persona. Porque por mucho que esa persona se forme o nos pida ayuda, si su entorno no está por la labor, va a dar igual, ¿no? Entonces yo creo que ese es el problema, ¿no? Que hay muchas personas que quizás necesitan ayuda pero no son capaces de pedirla porque su entorno, por X o por B, muchas veces no... O sea, no quiero que sea directamente, a lo mejor es indirectamente porque no tienen las herramientas, no tienen la formación, no tienen el conocimiento, no son capaces de ayudar, ¿no? Entonces, siempre hacemos mucho hincapié en que el trabajo que hacemos en la oficina, las actividades, cuando ponemos sistemas informativos y todo, que no es algo solo para el colectivo, que tú puedes venir aquí para lo que necesites, sea cual sea tu orientación sexual, sea cual sea tu género, y sea cuáles sean las necesidades, ¿no? Porque al final, a lo mejor yo no sufro LGTBI-fobia, pero alguien que conozco sí, y al final lo que quiero es ayudarle. Al final, somos el resto de personas. A pesar del avance experimentado en los últimos años en relación a la situación de las personas del colectivo LGTBI, este colectivo sigue siendo objeto a día de hoy de discriminación social, y a juzgar por las noticias que surgen en los medios de comunicación, como hemos estado hablando antes, se podría decir que hay a día de hoy un cierto repunte de actividades homófobas o transfóbicas. ¿Cuál es tu opinión al respecto? Al final tiene un poco que ver todo con lo que estamos hablando, ¿no? Que hace falta enfocar el trabajo que se hace desde las asociaciones, y ya no solo de las asociaciones, sino desde las entidades, desde el Congreso, desde los ayuntamientos, desde la política, desde todo. Hace falta reenfocar en muchos términos, no solo en el tema del colectivo, las ayudas
o sea, la forma que tenemos de ayudar a la gente menos favorecida. Yo este año me ha servido para reflexionar un poco y decir, ¿no te llama la atención que todas las leyes que existen en favor del colectivo, pasa un poco igual con el racismo o con la misoginia y el feminismo? Las leyes que aparecen sobre todo últimamente son como leyes que ayudan cuando algo ya ha pasado, ¿no? La ley de violencia de género es una ley pensada para las mujeres que ya han sufrido violencia de género. La ley trans para personas que, o sea, al final es una ley que ayuda, pero que al final el punto de mira está siendo en una vez las personas han transicionado o no, o de alguna manera criticarlas en base a si quieren transicionar, si no, a su aspecto. Las leyes que tenemos a favor del colectivo y en cuanto a la homofobia y a la violencia, es todo como cuando ya ha pasado. A posteriori. No, exactamente, porque no nos centramos en antes. Por ejemplo, haciendo voluntariado con diferentes asociaciones en diferentes puntos, he vivido experiencias de decir, coño, no deberías de estar replanteándote, o sea, ver en un punto violeta, que es un punto contra la violencia de género, repartir preservativos o repartir los típicos tapacopas a las chicas, en plan de toma, para que no te pase nada esta noche, ¿sabes? No encima ir a la víctima y hacerla sentir peor y más víctima. Quizá deberíamos de cambiar la forma en la que damos los mensajes o la forma en la que enfocamos el trabajo que se hace en contra de la violencia de género, de la violencia contra el colectivo, etcétera, del racismo y todo eso, porque creo que no está llegando el mensaje. Y al final, bueno, mira Stonewall, al final es lo que hablamos cuando celebramos el día 28 de junio, porque fue el momento en el que no quiero sonar agresivo, no quiero ponerme aquí en plan de una rebelión, pero al final solo se nos escucha cuando levantas la piedra, ¿no? Entonces, cuando levantas la piedra y formas una revolución. Exactamente. Y no sé, ya te digo, es que eso me pasó hace relativamente poco, y me chocó, y fue un momento en plan de, tú como mujer que estás en un punto violeta intentando hacer mensaje contra la violencia de género, no eres consciente de que a lo mejor el enfoque no es el más óptimo. Igual que es lo que te digo, ¿no? Yo por eso también me he dado cuenta en la asociación de que nos llegan mensajes de decir, es que parece que solo hacéis cosas para el colectivo. Es en plan de, coño, yo no quiero que ese sea el mensaje, a lo mejor por eso no participa más gente. Pero realmente es lo que hablamos, ¿no? Al final nosotros como personas del colectivo necesitamos, ya sabemos lo que hay, ya sabemos lo que se sufre, ya sabemos lo que se pasa, necesitamos que el mensaje llegue a la gente de fuera para que nos empiecen a respetar y para que nos acepten y para que se unan a este espacio seguro. Entonces creo que hay que intentar buscar ese enfoque, cosa muy difícil, que nosotros la asociación todavía no sabemos cómo enfocar, por desgracia, ojalá tener un truco de magia, pero bueno, yo creo que empezar por ahí sería a lo mejor buen plan. Y ya para finalizar, la última pregunta, ¿qué mensaje te gustaría hacerle llegar a las nuevas generaciones LGTBI? Pues yo creo que al final, así a modo de idea final y algo que se quede muy claro y que lo puedes usar para cualquier aspecto de la vida, ¿no? Al final es un poco recordar, sobre todo a las nuevas generaciones, que lo que tenemos, que los derechos que tenemos las personas del colectivo, los hemos conseguido gracias a nosotros y nosotras, o sea, gracias a toda esa gente que ha luchado, que no aparecieron escritos ya en la Constitución. Cuando se hizo la Constitución hace años, tras la Constitución española, no se hablaba de este tipo de cosas. Durante años se ha estado persiguiendo a las personas del colectivo como personas no gratas. Entonces recordar que al final, si hemos conseguido lo que hemos conseguido y tenemos la capacidad de mostrarnos visibles a pesar de los problemas que siguen pasando, toda la violencia y todo lo que sigue pasando a día de hoy,
porque ha habido gente que no le ha importado mostrarse visible y llevarse una pedrada, llevarse un puñetazo, ¿no? Al final, creo que si tú tienes el privilegio de poder mostrarte visible, por ti y por los demás, hazlo. Porque aunque tú seas la cara visible que te puedas llevar algo, si tienes el privilegio de, yo por ejemplo, ¿no? O sea, yo ahora mismo no me da miedo venirme al pueblo y salir en drag a la calle porque tengo la suerte de que tengo un círculo que me apoya y sé que al final tengo gente que está a mi lado y que si yo tengo algún problema me va a apoyar. Entonces, yo que puedo hacerlo y yo que puedo mostrarme visible, puedo ser un referente para otras personas que quizás no tienen esa red cercana que yo tengo. Yo creo que al final la mejor manera de ir haciendo a la gente más valiente es eso, ¿no? Es que yo te vea a ti feliz, yo te vea a ti visible, entonces eso me da la fuerza a mí para ser más visible, que a la vez le va a dar la fuerza a otra persona, ¿no? Al final es hacer esa red de cuidados, esos espacios seguros de los que hablamos muchas veces en el colectivo, y que la mejor manera de que esto vaya mejor es esa. Si por suerte tienes el privilegio de poder ser visible y poder mostrarte como eres y servir de ejemplo, hazlo, porque al final es como se avanza. Si la gente de atrás de nosotros no se hubiese mostrado, no hubieses directamente o indirectamente se hubiesen convertido en referentes, porque muchas veces pues no lo buscas, simplemente pues por desgracia mucha gente se convierte en referente después de que pasen cosas traumáticas, no porque lo buscasen, ¿no? Entonces pues bueno, al final no queda otra que eso, que si tienes el privilegio lo hagas y dar ejemplo y creando nuestros propios referentes, ya que durante años no los hemos tenido. Muchas gracias, Kiwi. Muchas de nada. Y seguiremos luchando, y a los espectadores decirles que si quieren ver algún espectáculo tuyo, un par de fines de semana al mes está en Don Benito, en Café Legal, y nos podéis seguir locobombo_db en Instagram y os enteráis de las fechitas. Si sois de Don Benito, de Vegas Altas, de cualquier lado de Extremadura o de fuera, veniros. La verdad que se llenan muy rápido, así que estar atentos a redes sociales, también a mis redes sociales, ya así para que me sigáis, kiwi_nastoy en Instagram. Y pues bueno, seguiremos pues eso, de alguna manera o de otra, dando guerra, sobre todo en Extremadura, que es muy necesario, y al pie del cañón. Muchas gracias. A ti.